Quique Matamitos presenta los 10 mexicanos más corruptos del 2013. Si deseas saltar la parte introductoria, avanza hasta el minuto 3:47 para ir directo al top 10. La corrupción, en términos generales, es el mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón, se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado. La organización Transparencia Internacional posiciona a México como uno de los países más corruptos de América Latina. Transparencia Internacional ha desarrollado una encuesta para medir la percepción de la corrupción en el país, donde la mayoría cree que es un problema serio y que de hecho va en aumento. En esta encuesta, un 91% de los mexicanos encuestados sentía que los partidos políticos eran corruptos. Un 83% sentía que el parlamento o la legislatura era corrupto. Un 42% sentía que los militares eran corruptos. Un 43% de los encuestados sentía que las organizaciones eran corruptas. Un 55% sentía que los medios de comunicación son corruptos. Un 43% sentía que las entidades religiosas son corruptas. Un 51% de los encuestados sentía que los negocios son corruptos. Un 43% de los encuestados en México sentía que los sistemas educativos eran corruptos. Un 80% de los encuestados de México sentía que el Poder Judicial era corrupto. Un 42% sentía que los servicios de médicos y de salud eran corruptos. Un 90% sentía que la policía era corrupta o extremadamente corrupta. Un 87% de los encuestados en México sentía que los funcionarios y servidores públicos eran corruptos o extremadamente corruptos. Transparencia Internacional, en su encuesta, también analiza la percepción de la corrupción dentro de los mismos ciudadanos, donde un 61% informaron haber pagado un soborno a la policía, un 55% informaron haber pagado un soborno a una judicatura, un 31% informaron haber pagado un soborno a los servicios de tierras, un 27% informaron haber pagado un soborno a los servicios de registro y expedición de permisos, un 10% informaron haber pagado un soborno a los servicios médicos y de salud, un 17% informaron haber pagado un soborno a los servicios públicos, un 16% informaron haber pagado un soborno al impuesto de Hacienda y un 17% informaron haber pagado un soborno a los servicios de educación. En la pregunta ¿hasta qué punto usted acepta que la gente ordinaria puede hacer la diferencia en la lucha contra la corrupción? Un 26% dijo estar totalmente de acuerdo, un 55% dijo estar de acuerdo, un 14% dice no estar de acuerdo y un 5% dijo estar totalmente en desacuerdo. Asimismo, la revista Forbes publicó en el 2013 una lista de los 10 mexicanos más corruptos, que veremos a continuación. Número 1. Elba Ester Gordillo, la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fue acusada en febrero de este año de malversar $200 millones. Actualmente, la maestra se encuentra encarcelada y con un proceso que continúa abierto. Número 2. Carlos Romero Deschamps, el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, se ha encontrado envuelto en sospechas por tráfico de influencias y enriquecimiento personal. Número 3. Raúl Salinas de Gortari, el hermano del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, pasó 10 años en la cárcel por una acusación de homicidio de alto perfil, pero fue absuelto en 2005 y en julio pasado un juez mexicano lo exoneró de los cargos por enriquecimiento ilícito y ordenó que le fueran devueltos sus $19 millones depositados en 12 cuentas bancarias, así como 41 propiedades. Actualmente se encuentra libre. Número 4.
Genaro García Luna, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, bajo la administración de Felipe Calderón, fue una de las dependencias con el mayor presupuesto del sexenio. El exfuncionario público fue blanco de críticas por el uso de recursos públicos para la autopromoción y el abuso de poder expuestos por la prensa mexicana. Número 5. Andrés Granier Melo, el exgobernador de Tabasco, fue detenido este 2013 por cargos de corrupción, malversación de fondos, evasión de impuestos y lavado de dinero. En una conversación filtrada a los medios de comunicación, Granier se jactaba de ser dueño de 400 pares de zapatos, 300 trajes y 1000 camisas, compradas en tiendas de lujo de Nueva York y Los Ángeles. Número 6. Tomás Yarrington, el exgobernador de Tamaulipas, fue acusado a principios de diciembre del año pasado por cargos de crimen organizado y lavado de dinero en Texas. Según las acusaciones en su contra, habría recibido sobornos de los principales grupos del narcotráfico en Tamaulipas, entre ellos el Cártel del Golfo. Número 7. Humberto Moreira, como gobernador de Coahuila, la deuda del estado aumentó más de un centenar de veces, pasando de 200 a 35,000 millones de dólares, la peor crisis en la historia de aquel estado. Hasta el momento no pesa ninguna acusación sobre Moreira. Número 8. Fidel Herrera, como gobernador de Veracruz, las denuncias en su contra por supuestas conexiones con el grupo delictivo de los Zetas prosperaron. En el momento no pesa en su contra ninguna investigación formal en su contra, y hay informes no confirmados de que pudiera ser enviado como embajador a Grecia. Número 9. Arturo Montiel, el exgobernador del Estado de México y miembro del grupo Atlacomulco del Partido Revolucionario Institucional, se encuentra acusado por su exesposa Maudy Versini de secuestrar a sus 3 hijos. Asimismo, fue blanco de acusaciones por la posesión de mansiones millonarias y transacciones bancarias en México y Francia. No se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades. Número 10. Alejandra Sota, la exvocera del expresidente Felipe Calderón, se encuentra investigada por las autoridades mexicanas por la presunta malversación de fondo y tráfico de influencias. Es acusada de favorecer a amigos y antiguos compañeros de clase con los contratos gubernamentales cuando se desempeñó como funcionaria. Ella está asistiendo a la escuela de posgrado en la escuela de Kennedy de Harvard, a pesar de que no tiene título universitario. En este caso, el 29 de mayo del 2014, la Secretaría de la Función Pública determinó que Sota no se enriqueció ilícitamente cuando fue funcionaria pública. Después de una investigación realizada a la evolución patrimonial de la exfuncionaria y su cónyuge, no se encontraron irregularidades, por lo que la Secretaría determinó que su patrimonio es consistente con sus ingresos.